Dicen en el norte, allá donde el desierto se vuelve un océano quieto y el sol cae como plomo derretido, que hay historias que no nacen en labios humanos, sino en la tierra misma. Historias que se forman en el resuello del viento, en la vibración caliente de la arena, en los silencios tan profundos que parecen tragarse a los vivos. Y para quien se atreve a cruzar ese territorio sin nombre, la frontera entre lo real y lo legendario se vuelve tan delgada como el filo de un cuchillo. Aquella tarde, un jinete solitario avanzaba por ese desierto infinito. Su silueta parecía romper el aire tembloroso, como si la misma distancia lo rechazara. El caballo iba cubierto de polvo, él también. Llevaba días cabalgando, siguiendo un rumbo que ni él mismo sabía si era correcto, o si era apenas una forma de escapar de aquello que lo perseguía desde adentro. Porque el hombre cargaba una herida que no se veía, una marca vieja que ningún doctor ni curandera pudo nombrar. No sangraba, pero dolía de una manera que ninguna bala lograba explicar. Cada paso del caballo levantaba pequeñas nubes de arena que parecían disiparse como sueños rotos. El jinete escuchaba algo más allá del crujido del cuero y el jadeo cansado del animal, un susurro. A veces creía que era el viento, otras, que era su propio recuerdo tratando de hablarle. Pero no eran palabras claras. Eran fragmentos. Notas sueltas de canciones que tal vez escuchó de niño, o tal vez jamás existieron. Como si el desierto mismo intentara anunciarle algo, advertirle, o quizás llamarlo. El aire olía a polvo caliente, a ocote seco, a algo antiguo. Y conforme avanzaba, sentía la vista pesada, como si la tierra lo examinara. No era una sensación común. Era la certeza inquietante de que aquel lugar guardaba memorias ajenas, memorias que él no vivió pero que, de alguna forma, lo reconocían. La tarde empezó a romperse en colores rojizos, una herida abierta sobre el horizonte. El sol parecía sangrar sobre las piedras. El jinete entornó los ojos para protegerse del resplandor, y allí, entre las sombras anaranjadas del crepúsculo, vio un pequeño punto oscuro. Al principio creyó que era un arbusto seco o una roca alta. Luego se dio cuenta de que aquella figura no se movía, pero tampoco parecía inerte. Había una presencia en ella. Algo vivo. Mordió la rienda con suavidad y redujo el paso del caballo. El silencio alrededor se volvió más pesado, casi ceremonial. Cada metro que avanzaba hacía que el corazón le golpeara más fuerte, no por miedo, sino por esa extraña anticipación que solo aparece cuando uno siente que está a punto de cruzar a un lugar donde las cosas ya no funcionan como en el mundo normal. Cuando por fin se acercó lo suficiente, la vio claramente. Era una mujer apache. Estaba de pie junto a un fuego agonizante, apenas un montoncito de brasas rojizas que respiraban como un animal cansado. Ella no hacía nada, solo observaba. No al fuego, no al jinete, parecía observar al desierto entero, como si fuera su guardiana o su traductora. La mujer no se sobresaltó ante la presencia del forastero. No dio un paso atrás, tampoco mostró agresión. Mantenía una quietud tan profunda que daba la impresión de que el viento se había detenido en respeto. Su cabello largo y oscuro descansaba sobre sus hombros y parecía absorber la luz roja del ocaso. Su piel tenía ese tono de la tierra caliente después de una tormenta. Y sus ojos tenían la clase de silencio que se hereda, no se aprende. El jinete tragó saliva. Algo en el pecho se le apretó, como si la herida invisible que cargaba reconociera, antes que él mismo, quién era esa mujer. Porque ella no parecía de este tiempo. Tampoco del pasado. Parecía de ese territorio intermedio donde se guardan los nombres verdaderos de las cosas. Descendió del caballo, con cuidado de no mostrar amenaza. El animal resopló, inquieto, como si sintiera la misma vibración solemne del lugar. La mujer apache no habló. No cambió su postura. Solamente lo miró, como si pudiera ver el polvo que traía encima, los kilómetros recorridos, las culpas amarradas a su sombra. Y en esa mirada había algo que el jinete no recordaba haber sentido desde hacía muchos años: reconocimiento. No de su rostro, no de su nombre, sino de algo más profundo. Como si ella supiera exactamente qué clase de dolor cargaba él bajo la piel. El fuego chisporroteó, apenas un destello, como si celebrara su llegada. Y por un momento, el jinete tuvo la sensación de que aquella escena estaba sucediendo no en la realidad, sino en una historia, en una leyenda que algún anciano de pueblo podría haber contado alrededor de un fogón, en una noche fría. El viento dejó caer un murmullo, un golpe suave de arena que se deslizó por las botas del hombre.
Él levantó la vista. El sol terminaba de hundirse. El cielo se convertía en un gran espejo púrpura. Y ahí, frente a esa figura inmóvil, indescriptiblemente calma, sintió que algo dentro de él se detenía también. Que todo lo que había sido, lo bueno, lo malo, lo que había enterrado, lo que había perdido, lo estaba alcanzando. Ella seguía allí, firme, quieta, poderosa, como si hubiera sido esculpida por el propio desierto. Y él entendió que no había llegado a ese fuego por accidente. Notó que ese encuentro estaba escrito en un idioma que no se pronuncia con la boca. Un idioma que solo entiende el espíritu. Sin embargo, todavía no sabía lo que ese encuentro iba a revelar. Ni que aquellas brasas serían testigo de algo que cambiaría su camino para siempre. Ella permanecía inmóvil, envuelta en ese silencio que solo poseen quienes han aprendido a escuchar al mundo de verdad. No había miedo en su postura. Tampoco sorpresa. La forma en que lo miraba era la misma con la que se observa a alguien que ha tardado demasiado en llegar, como si su presencia ya hubiera sido anunciada por señales invisibles que él nunca supo leer. El jinete sintió un leve temblor en el pecho. No era miedo, era esa incomodidad profunda que nace cuando alguien ve lo que uno no quiere mostrar. Ella lo examinaba con la calma de quien reconoce un camino antes de pisarlo. Sus ojos, oscuros, silenciosos, más antiguos que el desierto mismo, parecían atravesarlo por capas, como si buscaran dentro del algo que él no recordaba haber perdido. El viento sopló entre ellos, arrastrando polvo rojo que se pegó a sus botas y a su abrigo gastado. Él respiró hondo, intentando recuperar algo de su dureza habitual, esa máscara que había aprendido a llevar como un arma más. Pero allí, frente a esa mujer, la máscara se sentía ridícula. Ella no veía al forajido, ni al sobreviviente, ni al hombre endurecido por la frontera. Ella veía otra cosa. La distancia entre ambos era corta, pero se sentía como un puente antiguo, un puente que no se cruza con pasos, sino con verdad. El jinete movió ligeramente la mano, quizá por hábito, quizá buscando la pistola que siempre cargaba en el cinturón. Ella bajó la mirada hacia ese gesto mínimo. No con alarma. Con un tipo de tristeza suave, como quien observa a un niño esconder piedras pensando que son tesoros. Fue entonces cuando él se obligó a soltar el aire lentamente. No quería parecer amenazante, pero tampoco vulnerable. Sin embargo, la vulnerabilidad empezó a colarse sola, sin pedir permiso, empujada por la simple existencia de esa mirada. No sabía cómo explicarlo, pero se sentía como si esa mujer no hablara con palabras sino con silencios. Cada segundo sin voz era un mensaje. Cada respiración un juicio. No había necesidad de que ella dijera nada, el silencio lo decía todo. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Sé lo que cargas. El jinete se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo evitando ser visto de verdad. Había escapado de pueblos, de hombres, de sombras, de sí mismo. Había cambiado de nombre, de ruta, de destino. Pero jamás había podido huir de la sensación de estar siempre observado por una culpa que lo alcanzaba incluso en sueños. Sin embargo, lo que sintió bajo la mirada de esa mujer no era culpa, era reconocimiento. Como si ella supiera que su alma tenía lugares rotos, y aún así los aceptara. La mujer apache dio un paso hacia él. Uno solo. Su andar era tan suave que parecía que no tocaba la tierra. El jinete no retrocedió, aunque su respiración se hizo más pesada. La distancia se volvió menor, y con ella, algo dentro de él empezó a deshacerse, como un nudo que por fin cede después de años tensado. Ella alzó la mano lentamente, como si consultara con el viento si tenía permiso. Sus dedos, finos y firmes, alcanzaron el espacio entre ellos. Él abrió un poco los ojos, preguntándose si debía responder, si debía hablar, si debía retirarse. Pero no movió un solo músculo. Por primera vez en años, su cuerpo no obedecía a su voluntad, sino a un sentimiento que no sabía nombrar. Cuando la mano de la mujer tocó la suya, apenas un roce, el mundo pareció inclinarse. No hubo un sonido fuerte. No hubo un destello. No hubo magia visible. Pero el tiempo se plegó como una manta vieja. Se detuvo. O quizá avanzó demasiado rápido. Él no supo distinguirlo. Lo único que sintió fue un sacudón profundo, como si la corriente de un río invisible hubiera atravesado su pecho. Algo en su interior, algo petrificado desde la infancia, reaccionó. Se abrió. Se encendió. Un recuerdo borroso,
tal vez la voz de su madre, tal vez un día soleado antes de que la vida se torciera, cruzó fugazmente por su mente. La mano de la mujer no era suave ni frágil, era cálida, firme, terrenal. Como si sostuviera un pedazo de la misma tierra roja de la que parecía nacida. Él bajó la mirada hacia sus manos unidas. Vio cómo su piel, endurecida por los años, el polvo y la violencia, contrastaba con la fortaleza tranquila de ella. Sintió que, por primera vez desde niño, alguien lo veía sin disfraz. Sin armadura. Sin la dureza forzada que la frontera le había impuesto como única forma de sobrevivir. Le tembló el aliento. Se preguntó si ella estaba leyendo su historia a través del tacto, si podía sentir los rastros de cada pérdida, de cada muerte, de cada error que había cometido. Se preguntó si podía sentir el hueco en su pecho donde alguna vez guardó esperanza. Pero ella no lo soltó. Tampoco lo apretó. Simplemente sostuvo su mano como una declaración silenciosa. No te escondas más. Sus ojos se encontraron otra vez. Y lo que vio allí no lo había visto jamás en nadie. No era compasión. No era lástima. No era deseo. Era una certeza tan antigua que parecía venir de un tiempo donde los nombres no importaban y los destinos se marcaban no con palabras, sino con miradas. Él sintió las piernas aflojarse un instante. El desierto parecía haberse retirado, dejándolos solos en una especie de vacío sagrado, un espacio que existía solo para ese encuentro. Incluso el viento dejó de mover la arena, como si quisiera escuchar. La mujer inclinó la cabeza apenas unos milímetros, un gesto mínimo pero cargado de significado. El jinete sintió que ella entendía cosas que él jamás había dicho. Cosas que nadie sabía. Secretos enterrados bajo capas de silencio. Y no los juzgaba. Simplemente los reconocía. El fuego, a un lado, volvió a crepitar. Una chispa saltó en el aire, iluminando por un instante sus rostros. La luz temblorosa hizo que los ojos de ella parecieran dos pozos profundos donde se guardaban historias que jamás serían contadas en voz alta. La mano de ella siguió tocando la suya. Y él, por primera vez desde su niñez, se permitió quedarse quieto, sin huir, sin tensarse, sin fingir que era más duro de lo que realmente era. Como si ese gesto sencillo tuviera el poder de romper todas las máscaras que había usado durante años. No dijo nada. Ella tampoco. El desierto habló por ambos, como si supiera que lo que acababa de ocurrir no necesitaba palabras. Y en esa quietud compartida, el jinete comprendió que algo absoluto acababa de cambiar dentro de él. La noche cayó sin avisar, como si la oscuridad hubiera estado esperando a que sus manos se tocaran para descender de golpe. El fuego, que antes era apenas un montón de brasas moribundas, pareció despertar con la llegada de la sombra. La luz anaranjada se estiraba sobre la arena, sobre sus rostros, sobre ese pequeño espacio sagrado que los dos compartían sin entenderlo del todo. Ella retiró su mano con suavidad, no por rechazo, sino como quien termina un gesto antiguo, uno que no necesitaba duración para tener sentido. Él sintió el vacío inmediato, un hueco cálido donde su tacto había estado, y por un segundo quiso extender la mano para buscarla de nuevo. No lo hizo. Algo en el aire le decía que no debía apresurar nada. Que había un orden invisible, uno que no él controlaba. La mujer apache se sentó junto al fuego, cruzando las piernas con una calma que parecía heredada de generaciones enteras. Él dudó, pero finalmente se sentó también, a una distancia que ella misma había dejado marcada en la arena. No habló. No sabía si tenía permiso de hacerlo. No sabía que era apropiado ante una presencia que parecía conectada a algo más grande que la noche y la soledad. Ella tomó un pequeño puño de tierra roja y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. El polvo cayó como si fuera parte de un ritual antiguo. Luego levantó la vista hacia él, y entonces habló por primera vez desde que se encontraron. Su voz no era fuerte ni ceremoniosa. Era suave. Como la ceniza que cae después de que el fuego ha contado todo lo que tenía que contar. Esta tierra conoce más historias de las que los hombres recuerdan. El jinete se tensó un poco. No por miedo, sino porque su voz tenía un peso que no se explicaba con palabras. Había escuchado a curanderos, a ancianos, a predicadores en pueblos de frontera, pero jamás había escuchado a alguien hablar de ese modo, como si cada sílaba tuviera raíces. Ella continuó. Aquí caminan espíritus que no descansan. Algunos cuidan. Otros buscan. Todos tienen un propósito.
El viento sopló y el fuego respondió con un gemido suave. Él miró alrededor, intentando ver algo que el ojo humano pudiera distinguir, pero no vio más que la noche extendiéndose sobre ellos como un manto espeso. Los senderos también hablan, dijo ella, sin apartar la mirada del fuego. Algunos se pierden. Otros se esconden. Otros esperan a la persona correcta para mostrarse. El jinete tragó saliva. No sabía por qué, pero esas palabras le golpeaban en lugares internos que había sellado hace años. Lugares donde guardaba recuerdos de caminos que él mismo había dejado atrás a la fuerza. Caminos que se cerraron después de decisiones que aún lo perseguían. Ella lo miró otra vez. Aquella mirada no juzgaba, tampoco perdonaba. Solo veía. La tierra elige, murmuró. No a cualquiera. Solo a ciertos corazones. Él sintió que el aire se volvía más denso, casi como si el desierto hubiera acercado la cara para escuchar la conversación. ¿Elegir para qué?, preguntó él, con la voz casi quebrada. Ella no respondió de inmediato. Tomó una rama medio quemada y la movió en las brasas. Las chispas subieron como diminutas luciérnagas rojas, girando en el aire antes de desaparecer. Para guardar secretos, dijo finalmente. Para llevar mensajes. Para continuar lo que otros no pudieron terminar. Él sintió un estremecimiento. No era frío. Era la sensación de estar al borde de algo que no comprendía, algo que parecía más grande que él, más grande que la frontera, más grande que todos los nombres que había tenido. Ella inclinó la cabeza apenas. Hay espíritus que ven más allá de lo que los ojos ven. Saben cuando un corazón está listo. Saben cuando ha sufrido lo suficiente. Saben cuando su dolor ya no es carga, sino camino. Él sintió que algo dentro de su pecho cedía, como una puerta oxidada que se abre después de años bloqueada. Temió que ella pudiera ver ese movimiento, ese temblor interno que él mismo llevaba décadas ignorando. La mujer extendió la mano hacia él. No para tocarlo esta vez, sino para dejar que la luz del fuego revelara algo. Él notó que llevaba una pequeña marca en la piel, algo que parecía hecho por el sol, por el tiempo, por la vida. No era un tatuaje. No era un símbolo. Era simplemente una marca, una que a él le pareció familiar sin entender por qué. Ella se acercó un poco, lo suficiente para que su voz se volviera un murmullo íntimo, una confesión que parecía dirigida no solo a él, sino también a la tierra que los rodeaba. Hay palabras que no se pueden detener, susurró. Palabras que caminan por generaciones hasta encontrar a quien deben tocar. Él contuvo el aliento. Ella lo miró directamente a los ojos. No había brillo, no había misterio exagerado, no había dramatismo. Solo verdad. Una verdad tan desnuda que casi dolía. Y entonces, con esa voz suave como la ceniza que se desprende del carbón cuando ya no puede arder más, pronunció las palabras. Mi corazón ya te eligió. El mundo, simplemente dejó de moverse. No era una frase dicha con pasión. No era un gesto romántico. No era una confesión de amor. Era algo mucho más profundo, más antiguo, más inquebrantable. Algo que provenía de un sitio donde los destinos se nombran sin necesidad de que uno lo acepte. El jinete sintió que el aire se retiraba lentamente de sus pulmones, como si necesitara abrir espacio para algo más grande. Su pecho se abrió con un dolor extraño, un dolor que no lastimaba, sino que liberaba. Sus ojos ardieron suavemente, como si una sombra que llevaba dentro hubiera sido arrancada con las manos. El desierto, silencioso, pareció contener el aliento. El fuego dejó de chispear. Ni un grillo cantó. Era como si el universo entero estuviera escuchando esa frase resonar entre las dunas, grabándose en la arena, en el polvo, en el viento nocturno. El jinete comprendió entonces que esas palabras no tenían nada que ver con querer, ni con amar, ni con elegir en el sentido humano. Eran un llamado. Uno del que había huido toda su vida. Eran la revelación de un destino que siempre lo había seguido, incluso cuando él creía estar cabalgando lejos de él. Y él, aun sin saber qué significaba exactamente, sintió que ya no podía correr. No después de escuchar esas palabras. La luna se elevó despacio, como si también quisiera escuchar. Subió entre nubes delgadas y dejó caer su luz sobre la arena, convirtiendo cada grano en una pequeña brasa plateada. El fuego seguía vivo, aunque débil, como un corazón cansado que late porque todavía tiene algo que decir.
Él miraba esas brasas como si buscaran dentro de ellas una respuesta. Ella, en cambio, miraba el cielo, como si las estrellas fueran viejas conocidas que le confidaban secretos. El silencio entre ambos ya no era tensión, era un puente. Y cuando él finalmente exhaló, no fue solo aire lo que salió de su pecho, sino años enteros de palabras que había tragado a la fuerza. Se pasó una mano por el rostro, como queriendo arrancarse el polvo, la edad, y el peso que llevaba por dentro. Yo, no soy un hombre bueno, murmuró, sin dirigirse a ella, sin dirigirse al fuego, sino a la noche misma. Su voz tembló. Él apretó los dientes, molesto consigo mismo por haberlo dejado escapar así. Ella volvió la mirada hacia él. No dijo nada. No lo apuró. No lo animó. Su silencio le dio espacio, como si abriera un hueco para que él pudiera arrojar dentro la verdad que tanto le había costado cargar. Él tragó saliva y bajó la cabeza. Hice cosas que quisiera olvidar. No por cobardía. No para fingir que fue otro quien las hizo. Sino porque cada vez que las recuerdo, siento que algo dentro de mí se rompe otra vez. Ella se mantuvo quieta, escuchando. El jinete frotó sus manos, ásperas, llenas de cicatrices que el tiempo no había borrado. Algunas eran visibles. Otras, no. Pero todas lo marcaban de una manera u otra. Hubo una noche, continuó, hace ya muchos años. Una noche que cambió todo. Antes de eso, mi camino era recto. O eso creía. Pero cuando esa noche terminó, nada volvió a ser igual. Ni yo. Ni la gente que conocí. Ni el hombre que era antes. Una sombra cruzó su mirada, un recuerdo afilado como una navaja. Fue la violencia lo que me hizo huir, confesó. La violencia que me rodeó, sí, pero, sobre todo, la violencia que salió de mí. Esa es la que no me deja dormir. El viento sopló más frío. El fuego crujió. La luna iluminó la arena como si quisiera mostrarle al mundo lo que estaba diciendo. Desde entonces, he cabalgado sin rumbo. Creyendo que si avanzaba lo suficiente, si cruzaba suficientes desiertos, si dejaba atrás suficientes pueblos, las sombras se quedarían lejos. Tomó aire. Le temblaron los labios. Pero no lo hicieron. Nunca lo hicieron. Por más que cabalgara, siempre me alcanzaban. Ella mantuvo su postura, paciente, como si supiera que lo más difícil todavía no había sido dicho. Él se llevó la mano al pecho, justo sobre el sitio donde sentía esa herida sin nombre. A veces pienso que algo en mi espíritu se quebró aquella noche. Y que desde entonces solo he sido un hombre tratando de recoger los pedazos sin saber dónde ponerlos. Su voz se apagó. El silencio volvió. La mujer apache tomó un poco de tierra y la dejó resbalar entre sus dedos. La observó caer como quien mira caer los años, las pérdidas, los errores. En mi pueblo, dijo ella, con ese tono suave que parecía surgir directamente de la tierra, nos enseñan que el espíritu no se quiebra para quedarse roto. Se quiebra para que uno pueda escucharse por dentro. Él levantó la mirada, sorprendido. Nos enseñan, prosiguió, que cuando un corazón se rompe, no es para destruirlo, sino para abrir una puerta. La puerta por donde entra la verdad. Él escuchaba como quien escucha por primera vez un idioma que siempre había sentido dentro, pero nunca había podido pronunciar. La culpa no es enemiga, dijo. Es un mensajero. Llega cuando la vida quiere que uno detenga el caballo y mire hacia atrás. No para hundirse en el pasado, sino para entender qué fue lo que quedó ahí tirado. El jinete sintió un estremecimiento. No era el frío. Era la claridad. Una claridad que dolía. Ella continuó, moviendo lentamente las brasas con un palo seco. Los ancianos dicen que nadie puede seguir adelante si no vuelve al lugar donde su espíritu se quebró. Porque ahí, en ese sitio que uno teme, está la pieza que falta. El pedazo que hace falta para volver a ser completo. Él desvió la mirada hacia las dunas oscuras. Ese sitio, el sitio donde todo se rompió, era un lugar que había evitado durante años. Un lugar que conocía de memoria pero que no estaba listo para volver a pisar. ¿Y si no puedo volver?, preguntó él, apenas audible. Ella lo observó con sus ojos antiguos, llenos de historias que él jamás entendería del todo. Puedes, respondió. Los espíritus nunca te dejan sin camino. Solo esperan a que lo aceptes. El jinete sintió que algo dentro de él cedía,
una capa dura que llevaba décadas protegiéndolo, pero también consumiéndolo. Dejó caer los hombros, como si una carga invisible empezara a desprenderse lentamente. Ella acercó una brasa hacia él, no para quemarlo, sino para iluminarle las manos. Le señaló una cicatriz, larga y delgada. Esa no es una marca de violencia, dijo. Es una marca de sobrevivencia. Y cada sobreviviente tiene un propósito. Él miró la cicatriz como si nunca la hubiera visto antes. La frontera, añadió ella, no es solo un desierto. Es una maestra. La frase entró en él como un rayo silencioso. Enseña a quien la cruza. Enseña a quien la teme. Y enseña, sobre todo, a quien carga heridas que no se ven. El viento sopló de nuevo, trayendo un olor a tierra fresca, como si alguna parte del desierto hubiera despertado con esas palabras. Él se inclinó hacia adelante, cubriéndose el rostro con ambas manos, no para llorar, sino para ocultar un temblor que ya no podía contener. La vergüenza, el miedo, el cansancio, todo se mezcló en ese gesto. Ella no lo tocó. No lo consoló. Solo lo acompañó con su silencio profundo, un silencio que no pesaba, sino que abría espacio. Un silencio que lo dejaba respirar por primera vez en muchos años. La noche siguió avanzando. La luna subió otro tramo. El fuego se mantuvo vivo, como si supiera que aún quedaban palabras por decir, secretos por soltar, verdades por desenterrar. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo frente a sus sombras. Ni frente a su destino. La noche fue cediendo lentamente, como si la oscuridad no quisiera soltar lo que había ocurrido entre ellos. El fuego, reducido ya a brasas tenues, respiraba en silencios profundos, iluminando apenas sus siluetas en un halo rojizo. De vez en cuando, algún carbón explotaba suavemente, recordándoles que la vida seguía latiendo incluso en lo que parecía extinguirse. El jinete no había dormido. No podía. Algo le recorría el pecho, un temblor nuevo que no era miedo ni cansancio, sino la sensación de estar al borde de una transformación que no buscó, pero que tampoco podía evitar. Había hablado, había confesado, había dejado salir lo que jamás se había atrevido a pronunciar ni frente al espejo del río. Ahora, en ese amanecer que se acercaba, sentía el alma desnuda, pero no rota. Ella, en cambio, había permanecido en silencio durante horas. No durmió tampoco. La mujer apache solo observó el cielo, escuchó al viento, y dejó que la noche terminara su trabajo. Cuando las primeras líneas rosadas del amanecer empezaron a pintar el horizonte, ella se puso en pie. Fue un movimiento lento, suave, casi ceremonial. Él la miró levantarse, y por un instante sintió pánico. No por miedo a ella, sino por miedo a lo que implicaba verla ponerse de pie. Sabía lo que venía. Lo sintió en el aire. Lo entendió sin que nadie lo dijera. Ella se estaba preparando para partir. La mujer caminó hacia donde la luz comenzaba a nacer. El sol aún no había asomado, pero su llegada era innegable. La arena se volvió más clara, y el viento cambió de temperatura. Él se levantó también, sin saber qué hacer con sus manos, sin saber si debía hablar o si debía guardar silencio. Finalmente dio un paso hacia ella. ¿Te vas?, preguntó, con una voz que no usaba desde hacía décadas. Una voz frágil, casi infantil. Ella giró el rostro, y la luz del amanecer dibujó el contorno de sus mejillas, el brillo en sus ojos, esa serenidad que parecía no pertenecer a este mundo. Mi camino continúa, respondió. Más allá de esas colinas. Señaló el horizonte, donde el cielo se volvía cada vez más claro, como si lo pintaran desde adentro. ¿Y yo?, preguntó él, sorprendiéndose de oír esas palabras salir de su boca. Ella caminó hacia él, despacio. No había prisa. No había dureza. Solo una certeza antigua en sus pasos. Tu destino, dijo con suavidad, te espera donde comenzó tu miedo. Esas palabras le golpearon más que cualquier verdad que ella hubiera pronunciado antes. Él tragó saliva. Sabía muy bien de qué hablaba. Sabía a qué sitio se refería. Sabía cuál era esa herida que él mismo había convertido en frontera. Ella se detuvo frente a él. Tan cerca, que podía sentir el calor de su respiración mezclarse con el aire frío del amanecer. Lo miró por un largo instante, como si quisiera aprenderse su rostro, como si quisiera grabarlo en algún lugar secreto de su memoria. Luego levantó la mano. El jinete cerró los ojos sin querer,
por reflejo, como quien teme lo inevitable. Pero lo que sintió fue un toque suave. La palma de ella se posó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Ese mismo corazón que había intentado endurecer, ocultar, traicionar, ignorar, y que ahora latía como si quisiera salirse de su cuerpo. Ella no habló al instante. Esperó. Y en ese silencio, él sintió que algo en su interior se alineaba, se acomodaba, se despertaba. Esta es la última vez que toco tu corazón, susurró finalmente. Lo que hagas con él después, ya no me pertenece. Él abrió los ojos. La vio de cerca. Vio la verdad en sus pupilas. Vio su determinación, su calma, su firmeza. Vio también una ternura que no era humana en el sentido común, sino espiritual. Ella continuó. Debes elegir. Él sintió la garganta cerrarse. ¿Elegir qué? Si vas a cabalgar hacia tu sanación, dijo ella, o si vas a esconderte para siempre. Las palabras cayeron sobre él como una sentencia, pero no una sentencia cruel. Era un mandato necesario. Era el tipo de verdad que solo se dice cuando el alma del otro ya está lista para escucharlo sin romperse. Ella retiró su mano con suavidad. Él casi quiso atraparla, detenerla, pedirle que no lo dejara. Pero algo dentro de él, algo aprendido esa noche, le dijo que no debía hacerlo. Que no podía poseer a alguien que caminaba guiada por un destino distinto al suyo. La mujer apache dio un paso atrás. La luz del amanecer se derramó sobre ella. La convirtió en una figura dorada, casi irreal. Por un momento, él sintió que estaba viendo no a una persona, sino a un espíritu de la tierra. A una guardiana. A una mensajera. Ella inclinó la cabeza en señal de despedida. No dijo adiós. No hizo promesas. Solo dejó el significado suspendido entre ambos, como una flecha apuntando al futuro. Mi corazón, dijo, con esa voz que parecía surgir del fuego y de la tierra, ya te eligió. Y entonces, sin drama, sin ruido, sin que el mundo hiciera un gesto para detenerla, ella se volvió hacia las colinas y comenzó a caminar. Sus pasos eran ligeros, silenciosos, casi invisibles. El sol apareció finalmente por encima del horizonte y la bañó por completo en luz dorada. Él la siguió con la mirada. Sintió como cada paso que ella daba era un tirón en su pecho. Y sin embargo, también sintió que ese tirón no lo arrancaba, lo despertaba. La figura de la mujer apache se volvió pequeña. Después, apenas un punto. Luego, nada. Se perdió en la claridad del amanecer como si hubiera sido parte de él desde el inicio. Él cerró los ojos. Respiró. Y por primera vez en años, esa respiración no dolió. Algo había cambiado. Algo dentro de él se había acomodado en su sitio. Algo se había liberado. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía, ya no era el mismo hombre que llegó a ese fuego la tarde anterior. Miró la huella que ella había dejado en la arena. No era visible. No físicamente. Pero él la sentía ahí, caliente, viva, vibrante. Montó su caballo. Ajustó la montura. Tomó aire profundo. Miró hacia el este, hacia donde ella había desaparecido. Y luego miró hacia el norte, hacia el único lugar donde jamás había querido volver. El lugar donde nació su miedo. El lugar donde su espíritu se quebró. El lugar que ahora debía enfrentar. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía hacia dónde debía cabalgar. Y aunque iba solo, no se sentía abandonado. No esa vez. Porque mientras avanzaba, galopando hacia un destino que ya no temía, las palabras de la mujer apache ardían dentro de él con la fuerza de un fuego sagrado. Mi corazón ya te eligió. Y así, el jinete siguió adelante. No para huir, sino para finalmente encontrarse.